Amén. Bendecidos mis amados hermanos, ya aquí en el estudio bíblico de mitad de semana de los miércoles, para finalizar el Evangelio de Marcos. Hoy terminamos con la experiencia y hemos tomado ya por algún tiempo los 4 evangelios, los evangelios sinópticos, y cada peculiaridad de cada uno de ellos. Y como bien hemos dicho del Evangelio de Marcos, que Marcos escribe desde la experiencia del apóstol Pedro, en esas narrativas y otros más que pudieron haber contribuido. Y si usted quiere ver todos estos mensajes que hemos predicado, pues en la página de Ricky Rosado o en la página de la iglesia del canal de YouTube de Apóstol Ricky, pues ahí están. Ahí los puede ver y están todos esos mensajes. Y puede aprender la palabra de Dios como ir a un instituto bíblico, porque lo hemos desmenuzado, lo hemos tomado con cada peculiaridad, y hoy vamos a trabajar, ¿verdad?, con la parte ya final, lo último del capítulo 15, el capítulo 16, que es bastante fácil de digerir y de manejar, y bastante corto en ese sentido, ¿verdad?, si pudiéramos usar esa expresión que damos la semana pasada en el verso 33 del capítulo 15, porque este capítulo tiene bastantes versículos, y ese verso 33 ya era la crucifixión. Ya habíamos comenzado la crucifixión, que empieza ese viernes a las 9 de la mañana, y ya para las 12 del mediodía, que es la hora sexta, la segunda parte. Jesús estuvo allí básicamente 6 horas en ese calvario, en esa cruz. 6 horas, créame que es mucho tiempo agonizando allí. Y mire cómo dice ese verso 33. Cuando vino la hora sexta, que es el mediodía, ¿verdad?, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. El cielo se oscureció, cumpliendo una palabra profética y cumpliendo también algo de profundidad espiritual, lo que significaba que el infierno y todas las tinieblas se rebelaron contra Cristo. Y por eso es que hay una serie de palabras que ocurren ahí que es importante que las vayamos ya a ver en breve. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, otra versión dicen Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y que muchas cosas surgieron ahí en esas 3 horas, que son determinantes. Vamos a desmenuzar un poquito de eso para cuestión de entendimiento, ¿verdad? La hora sexta, como dije, es la hora del mediodía. Jesús ya había estado 3 horas en la cruz. Desde entonces hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. Esto fue solo una parte de los portentos asociados a la muerte del Hijo de Dios, aun si fue el resultado de causas naturales como las nubes negras del Siroco. Las tinieblas eran símbolo profético del juicio. Como dice la Escritura, en aquel día declara Jehová el Señor, haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré las tinieblas de la tierra en el día claro. Y ahí vemos que esa oscuridad representaba esa hora de las tinieblas, donde el infierno mismo se le reveló en forma natural, en forma presencial al Señor. Ese verso 34 que dice a la hora novena, un extraño clamor brotó de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese es el Salmo 22.1. Las palabras de Jesús nos dan una versión aramea con un tinte de hebreo del Salmo 22.1, y es posible que el clamor haya salido originalmente en hebreo, porque las 2 primeras palabras, como están en Mateo 27.46, entonces sería más fácilmente confundir como si fuesen un llamado a Elías, Elí, Elí o Eloi, Eloi, lama sabactaní, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
y básicamente el Señor se quedó solo en lo natural. La pregunta atinada aquí es, ¿cuál es el significado de esas palabras? Si se toman en el contexto del Nuevo Testamento como un todo, nos dan una idea del costo de la expiación. En la voluntad de Dios, Jesús era en todas las cosas semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17, es esto en lo que respecta a la experiencia del pecado. Hebreos 4:15. Era hombre, Dios se encarnó en hombre, tenía una naturaleza humana, física como la tuya y la mía, lo único que con una fortaleza espiritual y una capacidad de asimilar diferente a la de nosotros, pero también era diferente en que él cargó el pecado, pero no cometió pecado. Por lo tanto, por eso era que la redención tiene para nosotros un beneficio. Porque si hubiera muerto cualquier pecador, pues no tenía la justicia, ¿verdad? Ni la justificación para nosotros. Pero como el que murió era inocente y no había cometido pecado, que esa fue la que se le pasó al diablo ahí. No sé, fue bruto, tú sabes. Está juzgando un inocente y esa inocencia libre de pecado es la que nos quita el pecado a nosotros. Por eso es que él lo cargó, podía cargarlo. Nosotros no podemos cargar el pecado de nadie, nosotros todos somos pecadores. Y no podemos cargarle el pecado de nadie. Y el que no tiene dinga, ¿ves? Por eso es la cosa. Hay unos textos bíblicos que la gente se lo prende más rápido que otros. Pero todos somos en alguna manera... si no fuera por la gracia, nosotros no somos salvos por obra. Somos salvos porque el Señor pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir aquí. El grito angustiado del desamparo debe ser considerado a la luz del capítulo 14, el verso 36, y de 2 de Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que era muerte, pobreza, enfermedad, todos esos dolores que produce el pecado. Cristo nos redimió de eso, pero nos redimió de todo pecado. Él cargó el pecado y lo llevó. La carga del pecado del mundo se completa a autoidentificación con los pecadores. Implica no un mero sentimiento, sino un real abandono del Padre. Es en ese clamor de desamparo que se revela la plenitud del horror del pecado humano. ¿Sabe? Jesús tenía que sufrirlo, porque no había de otra. Porque entonces, ¿dónde estaba el precio pagado? Si Dios todo el tiempo lo estaba acompañando. Hubo una ausencia de Dios. ¡Wow! Y ese es el pecado más grande. ¿Sabes que el pecado más grande, o la miseria más grande del pecado, el dolor más grande del pecado, es cuando tú sientes ausencia de Dios? Que tú no, por eso David dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. ¡Wow! Algunos de los que estaban allí suponían que Jesús estaba clamando por ayuda al cielo, como en sus previas mofas habían implicado que él lo haría. Miren, está llamando a Elías. Alguien, probablemente un soldado, metió una esponja de vinagre, y eso es para que se cumpla la escritura del Salmo 69, verso 21, y poniéndola en una caña se le alcanzó diciendo, dejad, veamos si viene Elías a ayudarle, a bajarle. La frase dejad suscita la cuestión sobre quién es el que hablaba. Dice que los otros, en plural, decían deja, en singular, algunos lo expresaban. El relato de Marcos diciendo está en singular, es la lengua griega, indicando que estaba hablando una persona. Una explicación natural sería que Marcos escribe como si un espectador se dijera al grupo. Otra solución presume que la última parte del versículo 36 fue hablada, como lo indican las palabras, por las personas que ofreció el vinagre a Jesús. ¿Ve? Pero si era singular o era plural, la cuestión era que estaban trayendo un remedio, pero el Señor no quiso beber eso, no quiso ese vino. Dejadme darle esto para prolongar la vida, y así tendremos la oportunidad de ver si Elías viene a ayudarlo. Él lo rechazó, ¿verdad? Porque no se trataba de Elías, se trataba de que Dios había cerrado todo y él tuvo que estar solo en ese tormento. En ese momento, después de estar 6 horas en la cruz, Jesús dando una gran voz, un fuerte grito, expiró y dijo, Padre, como no lo dice Marco, pero lo dice en los otros evangelios, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y ahí gritó y expiró. Jesús murió en paz y triunfo. Su último clamor, quizás la simple palabra de Juan 19:30, telestai,
consumado es. La palabra número 6 que dijo. Su último clamor, quizás la simple palabra, telestai, consumado es, fue un grito de victoria. El velo del templo, wow, se rasgó de arriba hacia abajo, se partió en dos. ¿Sabe lo que es Jesús acá en la cruz? Y en el templo en ese momento se está rasgando. Yo imagino que el sacerdote que estaba allí miró y dijo, ¿qué es esto? La tierra tembló. Y no solamente la tierra tembló, dice uno de los evangelios que algunos resucitaron y las viudas recibieron a sus muertos. O sea, que ese día pasaron tantas cosas allí. El sacerdote dice, wow, tembló esto aquí y se rasgó esto. ¿Qué pasó? Unas viudas recibieron a sus muertos. La gente que estaba en la cruz vio aquella tiniebla por 3 horas y sintieron también el temblor. Estaban pasando muchas cosas allí, muchos eventos ese fin de semana, que por eso fue que el evangelio cogió fuerza, porque cada persona tenía su experiencia, su testimonio que contar. Y entonces, mire lo que pasa aquí, mire lo que pasa. Lo que representa ese velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo en el templo, lo que significaba eso es darnos la libertad para entrar a ese lugar santísimo por la sangre de Jesús, conforme a Hebreos capítulo 10 y el verso 19. Quizás señalando también la inminente destrucción del templo. La palabra que se había dicho era un preparativo, un preámbulo, pero también en símbolo cristiano espiritual para nosotros, representa cuando se rasgó el velo, la gracia manifestada. Que somos salvos no por la ley, ni por las obras de la ley, ni por los ritos de la ley. Somos salvos por la gracia salvadora de nuestro Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Y eso es un regalo. Es un regalo. Amén. Ahora no necesitamos ni somos sacerdotes, ni rituales, corazón contristo y humillado. Por eso tú, donde quiera que tú estés, te puedes acercar al Señor. Una vez tú has tenido ese encuentro, esa convicción con Él, tenemos esa bendición. El efecto total de la conducta de Jesús, desde el flagelamiento hasta la crucifixión, logró arrancar una sorprendente confesión del endurecido centurión que estaba allá al frente. El centurión, que era el que dirigía aquella operación, dijo a Jesús, al oír el grito de victoria desde la cruz, ese hombre que no se conmovía ante esa clase salvaje de muerte, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y hay historias y leyendas de ese centurión que después uno de los que testifica, ¿verdad? Al encontramos la crucifixión, la burla cruel, los clamores de Cristo y la confesión del centurión. De cada uno de esos podemos tener una experiencia de predicación de evangelio. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a dar que en el verso 40 también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. Y ya estas mujeres han sido mencionadas en toda esta actividad de la crucifixión. María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Y Salomé, que era la mamá de Juan y Jacobo también. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vemos que el ministerio de Cristo estuvo saturado, no solamente de discípulos hombres, habían discípulas mujeres, y esas mujeres dicen cosas específicas que hacían en una sociedad machista patriarcal, que la cultura era que el hombre era dominante y la mujer estaba en un segundo o tercer plano. Pero para el ministerio de Cristo no estaban, aunque tenía el choque cultural, él la fue introduciendo, y vamos a ver que la mujer toma figura protagonista en el ministerio de Jesús, y luego de la resurrección se hacen un baluarte de ser protagonista del anunciamiento del evangelio. Y eso hay que, y gracias que la iglesia ha madurado en cuanto a eso, para darle preeminencia también a la mujer. Por lo tanto, las mujeres de Galilea, en una breve nota al pie se relata la participación de la mujer en la historia de la crucifixión.
aunque estaban mirando desde lejos, las mujeres de Galilea estaban allí y no los discípulos hombres, excepto Juan, que estaba medio obligado. Todos los demás se habían ido, las mujeres se quedaron, gloria a Dios, y fueron más valientes y determinadas. Y luego también tenemos que señalar que las mujeres de Galilea que estaban allí, no los discípulos, ellas tomaron parte en el sepulcro. Oigan eso, fueron las primeras en la tumba vacía. De esa manera ellas tal vez se contaron entre los informantes de Marcos. Ellas fueron las que ayudaban a sostener a Jesús con su servicio y su sustento. Ellas financiaban el ministerio de Jesús. Él estaba en Galilea y se habían unido a la banda de peregrinos de Jesús en su último viaje a Jerusalén. Estos espíritus escogidos cuyos nombres Marcos ha inmortalizado con su escrito fueron María Magdalena, que tenía una deuda especial con Jesús porque la había liberado y la había transformado. María, la madre de Jacobo, el menor, hijo de Alfeo y de José. Y Salomé, la madre de Jacobo y de Juan. Estas mujeres estaban comprometidas y otras más en el ministerio del Señor. Y vamos a decir más ya mismito de esas mujeres. Si vamos al verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Recuerden que el día de reposo comenzaba viernes cuando caía el sol. Podía ser 6, 6:10, 6:30 de la tarde. José de Arimatea, era como se le conocía. Acuérdense que antes la gente no se llamaban por sus apellidos, el nombre y el barrio o la región. Por eso decían Jesús de Nazaret o Jesús el Galileo, ¿verdad? Y entonces cada uno o lo nombraban porque era hijo de tal o era de tal barrio. José de Arimatea, miembro noble del concilio, miembro del Sanedrín, del gobierno religioso y político en términos de la idiosincrasia y las costumbres de los judíos. Era un hombre reconocido que también esperaba el reino de Dios. Oiga eso, este era un discípulo secreto, era como Nicodemo. Eran compañeros, ambos principales. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era también parte del gobierno religioso, pero esperaba el reino de Dios, tenía la revelación ya. Vino y entró osadamente a Pilato, vino con determinación donde Pilato. Y si pudo llegar donde Pilato era porque era un hombre noble, era un hombre en estima, era reconocido por los judíos, pero también por el gobierno romano. Y se le permitió entrar de noche allí. Y con autoridad, con temple, con coraje, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Pilato pensaba que iba a durar más tiempo ese calvario. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Mire la capacidad de José. Y José era un hombre no solamente de estima y de gobierno, era un hombre adinerado, con recursos. Por tal razón, el cual compró una sábana, fue y compró un lienzo nuevo, una sábana nueva. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Él fue y dirigió las exequias fúnebres, dirigió la comitiva que lo iba a bajar, se lo iban a entregar y cómo lo iba a transportar. Mire si tenía recursos que tenía para pedir que pagar porque gente hiciera eso. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, en una roca. Nosotros que tuvimos la experiencia de ir a ese lugar, pues esto retrata básicamente con lo que vimos allí con esta experiencia. Era una cueva, una roca grande por fuera, pero una cueva con su orificio, y allá adentro eran como para nosotros hoy en día los panteones. Tenemos un cementerio, hay cementerios, panteones, ¿verdad? Y usted ve que hay panteones que caben 4, 8 cuerpos, ¿verdad? O ataúdes, y usted ve que tienen sus puertas y todo. Claro, esto es rústico, pero él compró eso. Era un lugar nuevo, era un lugar que era parte del patrimonio de la familia de José de Arimatea, y él pagó por eso e hizo rodar una piedra
a la entrada del sepulcro, y eso creaban como una zanja, como como las cunetas que hay en las carreteras, pero yo me acuerdo en Colombia yo vi esas cunetas y eran más profundas porque allá pues no habían alcantarillas en las carreteras, y entonces por esas cunetas bajaban cuando llovía, mi hermano. Yo llegué, estuve un aguacero allí y eso eran como 2 pies para abajo. El que caía por ahí se lo llevaba el río ese. Pues por ahí rodaba la piedra, ¿verdad? Pero una piedra muy pesada, que eso tienen que coger una especie de palanca y varios hombres empujarla. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Miren, hasta ahí estuvieron las mujeres. Estuvieron ahí atentas a todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio que hubo ahí. Si vamos al capítulo 16, que ya es el último capítulo, dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo pasaba el día de reposo? Sábado a las 6. Sábado a las 6. ¿Qué hicieron cuando pasó el día de reposo? María Magdalena, vuelve María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, que era la madre del otro Jacobo y de Juan, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Era lo que se utilizaba para prepararle el cuerpo para que se mantuviera, ¿verdad? Se preservara. Y estas mujeres tuvieron esa responsabilidad. Lo hicieron esa tarde, esa noche. Y muy de mañana, temprano, cuando salía el sol, en el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pues entre 6 a 7 de la mañana estaban allí. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque como bien señalé, la piedra era, podía medir unos 5 o 6 pies. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La piedra ya la habían removido. Esos sepulcros, básicamente, déjeme hacer un paréntesis ahí, era una cámara que quizá medía entre 2 a 2.5 metros cuadrados y más o menos la misma altura. Y las mujeres fueron allí, iban con esa incógnita, ¿quién nos va a remover esta piedra? Porque ya vieron cuando pusieron la piedra para proteger el cuerpo, ¿verdad? Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Un joven estaba allí, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¡Wow! Tenía una ropa larguísima. Y ¿por qué no añadir que era una ropa resplandeciente? Y que les llamó la atención porque era un ángel que estaba allí. Algunos especulan que era inclusive el ángel Gabriel, el mismo ángel que estuvo en la participación, o el arcángel, mejor dicho, Gabriel, que fue el que tuvo el anunciamiento cuando Cristo nació y custodió toda esa operación con los ángeles que estaban allí guardando y cuidando y celebrando. Y ahora también estaba en ese proceso. Y también es bueno añadir que él les dijo, no os asustéis, no se turben, no tengan miedo. Buscáis a Jesús Nazareno. Bueno, Nazareno porque Jesús era de Nazaret. Buscáis a Jesús Nazareno. Y es bueno porque indica la humanidad de Cristo. O sea, el ángel no se estaba divorciando del Jesús hombre, del Jesús encarnado. ¿Y qué más dice aquí? Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Ve? Señalando la muerte de cruz, el testimonio, ha resucitado. Y esa era la nueva noticia. Ahora no está muerto, ahora ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y le dio como evidencia, mira, aquí fue que lo pusieron. Y además está decir que ustedes habían negado a Cristo. Habían fallado al compromiso. Y el Señor sabía y el ángel sabía que todavía Pedro no había cometido el suicidio
aunque posiblemente le pasó por la mente, ¿verdad? Y Judas ya no estaba disponible. Yo estoy seguro que si Judas todavía no hubiera cometido el suicidio, el acto de la separación de este mundo, hubiera dicho, dile a Pedro y a Judas que estoy aquí. Pero Pedro tenía ese dolor, esa angustia, esa amargura de espíritu, ¿verdad? Porque le había fallado al Señor. Que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ya el Señor dijo que eso iba a pasar. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Huyendo significa que iban bastante azoradas por ahí, asustadas. Por muchas razones iban asustadas. Número uno, me va a creer la gente. ¿Dónde está el Señor? Se habrán robado el cuerpo del Señor. Porque todas esas cosas pasan por la mente cuando uno está en un momento de agitación. Y a veces uno piensa de más. Pero porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo, porque no las fueran a acusar, de que ellas se robaron el cuerpo, o de que ellas sabían quién se lo había llevado. Porque yo imagino que cuando los soldados romanos que dejaron allí, ahora no estaban. Y usted sabe que yo le he dicho esto en otras ocasiones, que entonces, para salir del paso, tanto Pilato como los religiosos, Caifás y Anás, se pusieron de acuerdo para decir que fueron los discípulos los que se robaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque no le cabía de otra, como le explicaban al pueblo que también ahora había ocurrido otro milagro. Que el que dijo que iba a resucitar, resucitó. Que el que dijo que se iba a levantar, se levantó. Y entonces el cristianismo cogió fuerza. Por eso que nosotros admiramos el cristianismo, porque nuestro Señor vive. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, de la que se le había perdonado muchos pecados, de la que fue liberada, y era un testimonio que todo el mundo lo conocía, el cambio y la transformación que había pasado en María Magdalena, y era un testimonio poderoso que no lo podían negar. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, porque cuando el Señor resucitó por la mañana, se le apareció a ella para que fuera y le diera testimonio. O sea que no solamente fue el ángel, sino que el Señor le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea que Tomás no fue el único que no creyó. Pero después apareció en otra forma a otros 2 de ellos que iban de camino, yendo en el campo, el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Y otros que iban por el campo. En una manera que ellos de momento no podían distinguir que era el Señor. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Usted no se sienta mal cuando usted predique y no le crean. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Aquí cuando se les apareció en la casa, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión, el mandato que el Señor le dio a los discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que reciba al Señor será salvo. Mas el que no creyere se condena por no creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Todo espíritu, todo pensamiento, toda cosa negativa. Hablarán nuevas lenguas. Dios le va a dar lenguaje espiritual, angelical, nueva palabra, nueva revelación, todo lo que usted pueda involucrar ahí. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. ¿Saben? Ni la naturaleza, ni las circunstancias, ni las dificultades, llámele serpiente, llámele enfermedades, no, porque la autoridad y la unción iba a estar sobre ellos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y esos son testimonios que la iglesia
a veces lo tienen en menor escala y a veces vienen unos avivamientos que ocurren de manera poderosísima y extraordinaria y usted escucha de momento gente sanándose de cáncer, paralíticos levantándose, personas que están atadas siendo libres. Ahora tenemos un avivamiento en Puerto Rico de que los reggaetoneros y los artistas se están convirtiendo. Y ya hemos visto varios y muchos más, y ahora son ellos los que dicen que van a predicar el evangelio. Un Daddy Yankee, un Don Omar que lo está volviendo a tener hambre de eso. ¿Quién más los otros días hizo unas expresiones en esa dirección? Bueno, Farruko, y ahora todos estos jóvenes y deportistas están abrazando la fe en Jesucristo. Yo doy gloria a Dios, pues esas son oraciones que llevamos tiempo haciendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Aleluya. Y todavía 2000 años y pico estamos predicando esa palabra, estamos llevando el evangelio. Bueno, y ahora los testimonios que tenemos son de todos estos artistas recibiendo al Señor, los deportistas. Amén. Y Dios metiéndose con algunos políticos también que han hecho profesión de fe. Pues mire, hay diferentes avivamientos, diferentes mover del Señor en diferentes lugares y gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor, terminamos este ciclo de enseñanza. Yo creo que ya el año que viene vamos a estar hablando de algunos salmos importantes e impactantes. Vamos a estudiar algo de los salmos, las canciones y los poemas inspirados en el rey David y otros más. Esos más que son claves, porque muchos de nosotros los hemos cantado esos salmos, los hemos orado, son parte de nuestra vida. Y hay que saber el contexto histórico o la situación que estaba pasando cuando ese salmo fue una oración. Y hay salmos proféticos. Todo eso lo vamos a ver ahora en el nuevo ciclo de enseñanza. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por su participación. Nada, usted puede ofrendar cuando lo hace en fe y de corazón, ofrendando bajo el ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Amén. Nada, nos vemos el domingo. Dios me los continúe bendiciendo.